Tema 42. Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Se contemplan en el Código Penal diversas situaciones en las que un español indujera o se concentrara en una potencia extranjera para que declare la guerra a España. Las conductas son diversas: facilitar la entrada del enemigo, reclutar a gente o suministrar armas o medios eficaces a tal fin, tomar armas contra la patria bajo bandera enemiga, etc. También se contempla el espionaje al favorecer a una potencia extranjera revelándole información clasificada como reservada o secreta que pueda perjudicar a la seguridad o a la defensa nacional. Estos delitos también los pueden cometer los extranjeros residentes en España. Se recogen diversas situaciones relacionadas con la provocación a la declaración de guerra, actos que comprometen la neutralidad del Estado, violación de tregua o armisticio, comunicación de noticias o rumores falsos, etc. En el descubrimiento y revelación de secretos e información relativa a la defensa nacional se castiga proporcionar, revelar, falsear o inutilizar información calificada como reservada o secreta, reproducción de material reservado por información calificada, destrucción o alteración de correspondencia calificada, etc. Nos encontramos ante leyes penales en blanco, siendo necesario para completar las figuras de los delitos recurrir a preceptos legales extrapenales. Comenzamos con los delitos de traición. Apartado 1. Inducir o concertar a la declaración de guerra. Se castiga en el artículo 581 al español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin. La pena es prisión de 15 a 20 años. Sujeto activo del delito solo pueden ser los españoles. No obstante, hay que tener en cuenta que inducir o concertar una declaración de guerra a España es un tema demasiado complejo para que pueda llevarlo a cabo una persona, aunque teóricamente sea posible. Con respecto a la inducción, la doctrina mayoritaria se inclina porque no es necesario que se llegue a la declaración de guerra, sino que será suficiente con que la inducción pudiera llevar a tal desenlace. No obstante, algún autor considera que para la consumación del delito es necesaria la declaración de guerra a España. Concertarse puede llevarse a cabo por cualquier procedimiento, sin que para la consumación del delito sea necesario que se llegue a la declaración de guerra. Según el artículo 582, será castigado con la pena de prisión de 12 a 20 años 1. El español que facilita al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto militar, buque o aeronave del Estado o almacenes de intendencia o armamento. 2. El español que seduzca o allegue tropa española a que se halle al servicio de España para que se pase a las filas enemigas o deserte de sus banderas estando en campaña. Seducir supone persuadir. Por filas enemigas hay que entender tropas enemigas y por banderas fuerzas armadas. Desertar equivale a abandonar. 3. El español que reclute gente o suministre armas u otros medios eficaces para hacer la guerra a España bajo banderas enemigas. La referencia que se hace a recluta de gente hay que entender que se refiere a personas que no son militares. Dispone el artículo 583 que se castiga con la pena de prisión de 12 a 20 años 1. Al español que tome las armas contra la patria bajo banderas enemigas. Se impondrá la pena superior en grado al que obre como jefe o promotor o tenga algún mando o esté constituido en autoridad. La toma de armas hay que entenderla como enrolarse en un ejército enemigo. Comprende tanto a quien físicamente toma armas como a quienes se enrolan como mandos, y así se desprende del párrafo segundo donde se hace referencia a jefes promotores ostenten mando o autoridad. 2. El español que suministre a las tropas enemigas caudales, armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones de intendencia o armamento u otros medios directos y eficaces para hostilizar a España o favorezca el progreso de las armas enemigas de un modo no comprendido en el artículo anterior.
3. El español que suministre al enemigo plano de fortalezas, edificios o de terrenos, documentos o noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar a España o de favorecer el progreso de las armas enemigas. Este precepto tiene relación con el espionaje. Y 4. El español que en tiempo de guerra impida que las tropas nacionales reciban los auxilios expresados en el número 2 o los datos y noticias indicados en el número 3 de este artículo. Apartado 2. Espionaje. Se castiga en el artículo 584 al español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado como traidor, con una pena de prisión de 6 a 12 años. El espionaje se recoge en el último inciso del artículo 584. Quien revele información clasificada como reservada o secreta susceptible de perjudicar a la seguridad nacional o a la defensa nacional. Para que pudieran considerarse como espionaje las conductas del inciso primero, procure, falsee o inutilice, sería necesario que se actuara al servicio o de acuerdo con una potencia extranjera, asociación u organización internacional. No puede considerarse espía, aunque sí traidor, a quien persigue favorecer a una potencia extranjera mediante las conductas previstas en el inciso primero del artículo 584, cuando actúa a título particular por simpatía, ideología política, etc., pero sin ningún tipo de conexión con personas o grupos interesados en que se lleven a cabo tales comportamientos. Cabe error sobre el material clasificado, vencible o no. Se produce la consumación cuando se consigue, se falsea o se inutiliza la información o se revela su contenido a otra persona, aunque no sea el destinatario final del espionaje. También es posible la tentativa. El Código Penal Militar se ocupa del espionaje militar en su artículo 25. Que recoge que el extranjero que en situación de conflicto armado se procurare, difundiera, falseare o inutilizare información clasificada como reservada o secreta o de interés militar susceptible de perjudicar a la seguridad o a la defensa nacionales o de los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil o las industrias de interés militar o la revelase a potencia extranjera, asociación u organismo internacional, será castigado como espía a la pena de 10 a 20 años de prisión. El militar español que cometiere este delito será castigado como autor de un delito de traición militar y será castigado con la pena prevista en el artículo anterior. Apartado 3. Provocación, conspiración y proposición. Según el artículo 585, la provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores de este capítulo serán castigados con la pena de prisión inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente. Apartado 4. Delitos cometidos por extranjeros residentes. Dispone el artículo 586 que el extranjero residente en España que cometiere alguno de los delitos comprendidos en este capítulo será castigado con la pena inferior en grado a la señalada para ellos, salvo lo establecido por tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos, consulares y de organizaciones internacionales. Extranjero es todo aquel que carece de nacionalidad española. Es necesario que el extranjero resida en España. Apartado 5. Dispone el artículo 587 que las penas señaladas en los artículos anteriores de este capítulo son aplicables a los que cometieren los delitos comprendidos en los mismos contra una potencia aliada de España en caso de hallarse en campaña contra el enemigo común. Apartado 6. Declaración ilegal de guerra o firma de paz. Se castiga en el artículo 588 a los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz. La pena es prisión de 15 a 20 años.
Según el artículo 98 de la Constitución española, el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Pasamos a delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. Apartado 1. Publicación o ejecución de órdenes o disposiciones de un gobierno extranjero. Se castiga en el artículo 589 al que publicare o ejecutare en España cualquier orden, disposición o documento de un gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus leyes o provoque su incumplimiento. La pena es prisión de 1 a 3 años. Consiste la acción en publicar o ejecutar en España una orden, disposición o documento de un gobierno extranjero con la finalidad de a. Atentar contra la independencia o seguridad del Estado, b. Se oponga a la observancia de las leyes españolas y c. Provoque el incumplimiento de las leyes. Gobierno extranjero ha de ser un gobierno legalmente reconocido. Sujeto activo del delito puede ser tanto un nacional como un extranjero. Y publicar equivale a imprimir y ejecutar supone cumplir. Apartado 2. Provocación a la declaración de guerra. Se castiga en el artículo 590.1 al que con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes. La pena es prisión de 4 a 8 años. El supuesto agravado es la pena de prisión de 8 a 15 años en los supuestos de que el autor sea autoridad o funcionario. Los términos experimentar vejaciones o represalias en las personas de los españoles o en sus bienes son conceptos muy amplios, pues el delito solo podrá darse en supuestos graves. De otra parte, hay que tener en cuenta que no es necesaria la producción de un resultado, pues el texto legal dice o expusiere a los españoles, lo que supone todavía más inseguridad jurídica. No obstante, y pese a la interpretación a que se presta el texto legal del apartado 2 del artículo 590, se desprende que para la consumación del delito del apartado 1 es necesario que se materialicen las vejaciones o represalias. Por su parte, dispone el artículo 590.2 que si la guerra no llegara a declararse ni a tener efecto las vejaciones o represalias, se impondrá respectivamente la pena inmediata inferior. Estamos ante supuestos de tentativa de delito, por lo que hay que atenerse a lo que dispone el artículo 16 del Código Penal. Apartado 3. Actos que comprometen la neutralidad del Estado. Dispone el artículo 591 que con las mismas penas señaladas en el artículo anterior será castigado en sus respectivos casos el que durante una guerra en que no intervenga España ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla. Se contemplan dos supuestos. A. Ejecutar actos que comprometan la neutralidad de España frente a otro u otros estados que estén en guerra en la que no interviene España. O B. Infringir las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantener la neutralidad. Neutralidad supone abstenerse de todo tipo de participación en el conflicto armado entre otros países. Es indiferente que España haya declarado o no formalmente su neutralidad. No es suficiente cualquier acto, sino aquel de tal importancia que pueda comprometer la neutralidad. Estamos ante un delito de peligro abstracto. Apartado 4. Inteligencia con gobiernos extranjeros y otros organismos internacionales.
Se castiga en el artículo 592.1 a los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras. La pena es prisión de 4 a 8 años. El bien jurídico protegido es la dignidad y los intereses vitales de España, conceptos estos de difícil valoración. En todo caso, cuando lo que se atacan son los intereses de España, estos han de ser de excepcional importancia, pues así se desprende la referencia que se hace a vitales. Se da un elemento subjetivo del injusto, pues así se deduce de la referencia que se hace en el texto legal con el fin de perjudicar. Por ello, solo es posible el dolo directo, no siendo suficiente el dolo eventual. Se castiga en el artículo 592.2 a quien realizara los actos referidos en el apartado anterior con la intención de provocar una guerra o rebelión. La pena es la de los artículos 581, 473 o 475 de este código según los casos. Apartado 5. Violación de tregua o armisticio. Se castiga en el artículo 593 a quien violare tregua o armisticio acordado entre la nación española y otra enemiga o entre sus fuerzas beligerantes. La pena es prisión de 8 a 15 años. Se contemplan dos supuestos de violación de tregua o armisticio. A. El acordado entre España y otra nación enemiga, o B. Entre las fuerzas beligerantes de la nación española u otra enemiga. Teniendo en cuenta la gravedad de la pena, la violación de tregua o armisticio ha de suponer al menos un alto riesgo de que se reanuden o se inicien las actividades bélicas. Apartado 6. Comunicación de noticias o rumores falsos. La doctrina denomina estos delitos bajo la rúbrica de derrotismo y se castiga en el artículo 594.1 al español que en tiempo de guerra comunicare o hiciere circular noticias o rumores falsos encaminados a perjudicar el crédito del Estado o los intereses de la nación. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Los hechos han de tener lugar en tiempo de guerra y las noticias o rumores han de ser falsos, pues si son verdaderos la conducta sería impune sin perjuicio de que pudiera dar lugar a otro delito. Sujeto activo del delito solo pueden ser los españoles, pues así se recoge de forma expresa en el texto legal. Solo es posible el dolo directo, pues la referencia que se hace en el texto legal a encaminados a perjudicar cierra el paso al dolo eventual. Se castiga en el artículo 594.2 al extranjero que en el territorio español realizare cualquiera de los hechos comprendidos en el apartado anterior. La pena será prisión de 6 meses a 2 años. Apartado 7. Levantamiento de tropas para el servicio de una potencia extranjera. Se castiga en el artículo 595 al que sin autorización legalmente concedida levantare tropas en España para el servicio de una potencia extranjera, cualquiera que sea el objeto que se proponga o la nación a la que intente hostilizar. La pena será prisión de 4 a 8 años. Apartado 8. Correspondencia con país enemigo u ocupado. Se castiga en el artículo 596.1 al que en tiempo de guerra y con el fin de comprometer la paz, seguridad o independencia del Estado tuviere correspondencia con un país enemigo u ocupado por sus tropas cuando el gobierno lo hubiera prohibido. La pena es prisión de 1 a 5 años. En cuanto al supuesto agravado, se eleva la pena de prisión de 8 a 15 años si en la correspondencia se dieran avisos o noticias de las que pudiera aprovecharse el enemigo. No es suficiente cualquier correspondencia, sino solo aquella que pueda comprometer la paz, la seguridad o la independencia del Estado, conceptos todos estos de difícil precisión.
Estamos ante un delito de desobediencia al gobierno. Se exige que el sujeto realice la acción, es decir, que tenga correspondencia, cuando el gobierno lo hubiere prohibido, pues en otro caso la conducta no encajaría en este tipo penal sin perjuicio de que pudiera cometerse otro delito. Solo es posible el dolo directo y la referencia que se hace en el texto legal con el fin de cierra el paso al dolo eventual. Los supuestos de concurso de leyes que puedan plantearse con los delitos de traición del artículo 583.3 y 4 se resolverán con la aplicación preferente de estos por el principio de especialidad. También establecen mayor pena. Dispone el artículo 596.2 que en las mismas penas incurrirá el que ejecutare los delitos comprendidos en este artículo, aunque dirija la correspondencia por país amigo o neutral para eludir la ley. El delito se comete al tener correspondencia con un país enemigo u ocupado con el fin de comprometer la paz, seguridad o independencia del Estado, cuando ello estuviere prohibido por el gobierno. Para la consumación del delito no importa cuál sea el procedimiento utilizado, por lo que en todo caso quedaría incluido el dirigir la correspondencia a través de país amigo neutral. Y por su parte dispone el artículo 596.3 que si el reo se propusiera servir al enemigo con sus avisos o noticias, se estimará comprendido en el número tercero o el número cuarto del artículo 583. Pueden plantearse en materia de concurso supuestos dudosos entre los artículos 596 y 583. Todo concurso de leyes se resolvería a favor del artículo 583 por el principio de especialidad. También el artículo 583 establece penas más graves. Apartado 9. Entrada en país enemigo. Se castiga en el artículo 597 al español o extranjero que, estando en el territorio nacional, pasare o intentare pasar a país enemigo cuando lo haya prohibido el gobierno. La pena será multa de 6 a 12 meses. Este precepto supone una limitación a la libertad de entrar o salir de España que garantiza la Constitución. Estamos ante un delito de desobediencia, pues la conducta se lleva a cabo pese a haber sido prohibida por el gobierno. Las conductas son la de pasar o intentar pasar al país enemigo, con lo que se eleva a la categoría de delito consumado la tentativa, lo que impide que el delito se cometa mediante esta forma imperfecta de ejecución. Para la consumación del delito es necesario que el español o extranjero conozca la prohibición del gobierno de pasar o intentar pasar al país enemigo. Se produce la consumación tanto en el momento de penetrar en territorio enemigo como con el simple intento de hacerlo. Pasamos ahora al descubrimiento y revelación de secretos e información relativa a la defensa nacional. Apartado 1. Proporcionar, revelar, falsear o inutilizar información calificada. Se castiga en el artículo 598 al que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar. La pena sería prisión de 1 a 4 años. Estamos ante una ley penal en blanco, por lo que es necesario recurrir a otros preceptos legales extrapenales para completar las correspondientes figuras del delito. La Ley de Secretos Oficiales de 1968, tras disponer en su artículo 1 que tendrán carácter secreto sin necesidad de previa clasificación las materias así declaradas por ley. A continuación, en su artículo 3, recoge que las materias clasificadas serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran. La Ley de Secretos Oficiales dispone que a los efectos de la misma podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos
cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado. La calificación corresponde realizarla al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes del Estado Mayor. No obstante, los tribunales de justicia pueden desclasificar. El mero hecho de que las conductas descritas se lleven a efecto sin que sea necesario que se origine un riesgo para la seguridad o la defensa nacional supone en sí una cierta inseguridad jurídica, pues sobre todo en los supuestos de revelar es posible dar a conocer hechos de escasa trascendencia que pueden ser castigados. El bien jurídico protegido es la seguridad y la defensa nacional en todos los supuestos de la sección. Sujeto activo del delito puede ser tanto un español como extranjero, mientras que sujeto pasivo es el Estado. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Secretos Oficiales, las materias clasificadas serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran. La clasificación tiene interés en cuanto que lo secreto se considera de mayor importancia y, por tanto, objeto de más protección que la materia reservada respecto de la seguridad del Estado. Sin embargo, el reglamento que desarrolla la ley señala que tal calificación, si fuera revelada, podría dar lugar a riesgos o perjuicios del bien jurídico que se protege. Esto nos lleva a considerar que el delito se consuma por el mero hecho de que el sujeto se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente clasificada relacionada con las situaciones que se especifican, no siendo necesario que se ocasione riesgo. Es posible también la tentativa. En el artículo 599 se prevén una serie de situaciones para las que las penas previstas en el artículo 598 se establecen en su mitad superior. Estos supuestos son: 1. Que el sujeto activo sea depositario o conocedor del secreto o información por razón de su cargo o destino, y 2. Que la revelación consistiera en dar publicidad al secreto o información en algún medio de comunicación social o de forma que asegure su difusión. Apartado 2. Reproducción de material reservado por información calificada. Se castiga en el artículo 600.1 al que sin autorización expresa reprodujere planos o documentación referentes a zonas, instalaciones o materiales militares que sean de acceso restringido y cuyo conocimiento esté protegido y reservado por una información legalmente calificada como reservada o secreta. La pena es prisión de 6 meses a 3 años. La referencia que se hace a acceso restringido es un concepto impreciso que supone una cierta inseguridad jurídica. El delito se consuma por el mero hecho de reproducir sin estar autorizado los documentos o planos indicados, no siendo necesario que el autor se apropie de los mismos o haga uso de ellos. Es posible también la tentativa. Apartado 3. Tenencia no autorizada de objetos o información calificada. Se castiga en el artículo 600.2 al que tenga en su poder objetos o información legalmente calificada como reservada o secreta relativos a la seguridad o a la defensa nacional sin cumplir las disposiciones establecidas en la legislación vigente. La pena es prisión de 6 meses a 3 años. Los objetos o información legalmente calificada pueden ser de cualquier tipo sin ceñirse a la militar, como prescribe el artículo 600.1, aunque ha de ser materia relacionada con la seguridad o defensa nacional. La consumación se produce con la mera tenencia, bien por quien no está autorizado o, aun estándolo, no observare lo dispuesto en las disposiciones legales. Apartado 4. Supuestos de imprudencia punible. Se castiga en el artículo 601 al que por razón de su cargo, comisión o servicio tenga en su poder o conozca oficialmente objetos o información legalmente calificada como reservada o secreta o de interés militar relativos a la seguridad nacional o a la defensa nacional, y por imprudencia grave dé lugar a que sean conocidos por persona no autorizada o divulgados, publicados o inutilizados. La pena sería prisión de 6 meses a 1 año.
Apartado 5. Delitos relacionados con la energía nuclear. Se castiga en el artículo 602 al que descubriere, violare, revelare, sustrajere o utilizare información legalmente calificada como reservada o secreta relacionada con la energía nuclear. La pena sería prisión de 6 meses a 3 años, salvo que el hecho tenga señalada pena más grave en otra ley. Apartado 6. Destrucción o alteración de correspondencia calificada. Se castiga en el artículo 603 al que destruyere, inutilizare, falseare o abriere sin autorización la correspondencia o documentación legalmente calificada como reservada o secreta relacionadas con la defensa nacional y que tenga en su poder por razones de su cargo o destino. La pena es prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial de empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Se equiparan aquí conductas muy dispares, como puede ser el destruir, inutilizar o falsear con la simple apertura de cierta correspondencia oficial o documentación legalmente calificada. Lo mismo que se ha visto sucede en otros supuestos del capítulo y sería necesario que suponga riesgo para la defensa nacional o por lo menos que se persiguiera ese fin. El Código Penal Militar, en su artículo 24, que se ocupa de la revelación de secretos e información relativas a la seguridad y defensa nacionales, dispone que el militar que cometiera cualquiera de los delitos previstos en los artículos 277 o 598 al 603 del Código Penal será castigado con la pena establecida en el mismo, incrementada en 1/5 de su límite máximo. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena superior en 1 o 2 grados.